Gloria a Jesús. Saludamos en esta mañana a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Es un privilegio poder nosotros acercarnos a ustedes a través de las redes sociales en este tiempo hermoso y poder contemplar la grandeza de Dios y saber que Dios es fiel. Entonces, creo que Dios, vuelvo a repetir esta palabra que a mí siempre me gusta decirla, de que Dios permitió este tiempo en las redes sociales para que su palabra pueda ser llevada a muchos hogares, a muchas casas, a muchas familias, y que la salvación pueda entrar a través de ella por medio del mensaje del Evangelio. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia también declara que si nosotros creemos que Jesús es el Señor, serás salvo. Y antes de iniciar este tiempo, tengo conmigo a mi hermana Sabina, una hija de la casa, y queremos compartir en esta mañana una palabra, pero antes de hacerlo, vamos a levantar una oración delante del Padre. Mi hermana Sabe, buenos días. Un gusto volverla a tener otra vez en la casa. Se nos había ido por tema de pandemia, se me había ido a Salinas, pero ya está con nosotros otra vez. Y bueno, y queremos iniciar este tiempo, mi hermana Sabe, buenos días, y queremos iniciarlo con un tiempo de oración. Amén, hermana Sabe. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres el dueño de todo, Señor. Tu palabra dice que en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Yo te doy gracias por ese amor infinito con la que tú nos has amado, con la que tú nos has llamado y nos has, Señor, mostrado tu gran amor y tu gran misericordia. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas hablando, para que tú seas supliendo la necesidad de las personas que están, Señor, en esas redes sociales escuchándonos, y para que tú seas obrando en la necesidad de cada uno de ellos. Bendigo tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, y pedimos que tu Espíritu Santo también esté en medio nuestro para completar la obra que tú tienes en este día. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, en esta mañana queremos compartir una palabra. Mi hermana Sabi tiene una palabra para las personas. Hermana Sabi, ¿cuál es el mensaje que usted tiene en esta mañana, que nos quiere compartir, que nos quiere hacer conocer para este tiempo? Bueno, bendiciones. Saludamos de aquí, de Montañita, de Casa Montañita, CDA. Compartiendo las maravillosas palabras de nuestro Señor en los tiempos difíciles que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, yo me he apegado mucho ahora en el libro de Joel, cuando Jehová le habla, palabra dice de Jehová que vino a Joel, al profeta Joel, vino a hablarle de consolación, dice el profeta, dice: profetiza la inauguración de la edad de la iglesia, un tiempo que nosotros tenemos para adorar a nuestro Señor. Nosotros no sabemos, los hermanos, cuánto tiempo tengan conociendo la maravillosa palabra del Señor. Tenemos que compartir, es un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del Señor en todas partes, ser salvo de sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios. Por medio de la presencia del Espíritu Santo, la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo, no sobre la tierra. Los propósitos redentores de Dios se extienden de esta manera a todo el mundo a través de los medios, a través de los creyentes.
cuyas vidas sean llenas del Espíritu Santo. Es un tiempo ahora de vivir pensando, nosotros, por ejemplo, buscando el arrepentimiento de las personas que no conocen a Cristo. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos con todo vuestro corazón, entrando en ayuno, declarando la palabra de Dios y llorando, con lamento, rasgaos vuestro vestido, nuestro corazón, convertidos a Jehová, vuestro Dios, por misericordioso es el clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá a arrepentir? O sea, la gente que está escuchando ahora tiene palabra para adorar al Señor, debe de buscar en estos tiempos, rasgar su corazón, meditar. En los tiempos difíciles no hay trabajo, está difícil la situación, pero ¿quién es el que tiene la palabra redentora? Jehová de los ejércitos, nuestro Dios que envió al Mesías para salvar al mundo. Amén. Amén, hermana Sabina. Verá, una de las cosas principales que Dios tiene en este tiempo es que nosotros como hijos de Dios podamos acercarnos a su palabra, conocerle a Él. La Biblia dice, acercaos a Dios pues confiadamente. Aunque nosotros estamos viviendo otra vez el tema de pandemia debido a la circunstancia, a la falta de incumplimiento, porque puedo decir que la pandemia se vuelve otra vez a rebrotar por la falta de responsabilidad, por el incumplimiento de muchas personas. Aunque el COE nacional dice una cosa, como persona nos gusta desobedecer las leyes terrenales, y es ahí donde Dios dice que para poder obedecer a Dios, primero tú tienes que cumplir las leyes terrenales, obedecer a las autoridades. Hombre sujeto a autoridad tiene autoridad. Entonces, como podemos ser hijos de Dios, pero si tú no estás obedeciendo las leyes que las autoridades terrenales te ponen en la tierra, entonces tú no puedes estar hablando de autoridad porque es necesaria cumplirlas. Entonces, en este tema de pandemia que estamos viviendo, el rebrote que se está dando, la gente está volviendo, se puede decir en sí, a buscar al Señor. Durante estos días que hemos estado hablando de Dios en las calles, porque es algo que estamos motivados a hacerlo una vez más. Yo nací en una iglesia que se puede decir predicaba a los aires libres, teníamos tiempos completos, nuestros días eran hablando del Señor, predicando del Señor, haciendo conocer las cosas de Dios, y eso nos llevó a amar a Dios genuinamente, porque el servicio, el servir a Dios, estar sirviendo a Dios es lo que te apasiona por buscar más y conocerle a Él. Entonces, al momento que vamos a las calles a predicar, ya nos encontramos con personas que están sensibles a la palabra de Dios, que quieren escuchar el mensaje de Dios, que quieren y están hablando de la palabra del Señor o la están escuchando. Y nos pasó la semana pasada que fuimos a predicar, hermana Sabi, fuimos a predicar y esas personas me contaba alguien y me decían, no, si ellos normalmente duermen temprano y cuando alguien les va a predicar cierran la puerta de su casa porque no quiere que escuchar ninguna religión, dicen en su forma de hablar. Entonces, cuando fuimos a predicar a ese lugar, antes de que iniciara el tiempo de aire libre, la hermana Felicita fue a aquella casa y empezó a hablarle. Y es algo tan glorioso que cuando empiezo a predicar yo en el tiempo de ya todas las personas reunidas, el mismo mensaje que predicó la hermana Felicita en aquella casa lo lanzo yo. Y me dice la hermana Felicita, era como que si tú y yo habíamos hablado. Sí, era como que tú y yo habíamos hablado y lo mismo que se predicó usted, yo le prediqué a aquella familia. Entonces, estamos viendo que hay una necesidad de Dios, que hay una necesidad de Dios en las calles, que hay una necesidad de Dios en las personas, pero también hay gente que está, se puede decir, desperdiciando el tiempo, o la misma iglesia está en un estado dormido. Y es ahí donde Dios dice en su palabra que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará.
Necesitamos buscar a Dios. Cuando usted lee el libro de Joel y ve esa historia que habla de acerca de aquel hombre, profeta de Dios que le estaba hablando al pueblo, estaba hablando específicamente porque el pueblo de Israel siempre se estaba apartando, siempre se estaba aislando de las cosas de Dios, siempre se olvidaba del mandato de Dios. Entonces vemos una generación que está siempre hablando de Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero sus actitudes, sí, ¿verdad? Sus actitudes dicen lo contrario a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, es el tiempo, yo creo que es el tiempo de volvernos a Dios. La Biblia dice, volveos a Dios. Y en el momento que nosotros nos volvemos a Dios, vamos a hallar en Dios, dice, oportunidad vamos a hallar socorro en este tiempo y no va a faltar nada en nuestra casa porque estamos buscando a Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando hablamos de que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, no estamos hablando de una parte física, sino de una parte espiritual. Nuestras generaciones van a conocer al Señor y van a ser salvas. Porque aunque esta pandemia se está dando, es la oportunidad para nosotros volver a predicar de las cosas del Señor. Usted abre las noticias y cualquiera abre y prende el televisor o abre las redes sociales, lo primero que encuentra son malas noticias, ¿verdad? Y la maldad, y es ahí, por ejemplo, dice en el libro de Mateo capítulo 24, verso 12, que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Hermana Sabi, yo no sé si en alguna ocasión usted ha escuchado a alguien que le dice, ¿y por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite que tal persona que era buena se muera? ¿O por qué Dios permite tal cosa? Yo le pregunto, ¿qué podría usted responderme, hermana Sabi, a esa pregunta que mucha gente de repente en alguna ocasión le ha hecho a usted? Que por qué Dios es malo o por qué Dios permite todas estas cosas. ¿Qué me podría responder usted de acuerdo a las personas con las que usted ha podido conversar? Mire, la palabra de Joel es bien clara. La palabra que vino para profetizar sobre las plagas. Y estaba hablando un tiempo donde todos podríamos, por ejemplo, si leemos en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo que todos tenemos tendríamos en nuestras vidas. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ese es el por qué. Usted me hace la pregunta, los tiempos de ahora. Porque Dios está diciendo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Nosotros estamos viviendo como el tiempo de Israel, que decían que amaban a Dios, hacían sus fiestas rituales, pero no estaban enfocados en el Espíritu Santo, en la santidad, en la búsqueda de Dios con el hombre sincerándose. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Mire, el Espíritu Santo está listo para nuestras vidas, para que esté con vosotros, no por un día, no por 2 días, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no la ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estaré en vosotros, dice. El mundo no los conoce porque el mundo está en otro en otro asunto. Está listo para los negocios, en las inversiones, pensando mucho en el diario vivir de aquí terrenal, pero tiene que uno vivir conforme a la palabra, como dice su palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Nosotros tenemos que vivir apegados a la santidad de Dios, a sus mandamientos. Amén, hermana Sabe. Por ejemplo, hay una palabra que usted dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo algo también, la gente ahorita está afanada por lo que quiere hacer en su diario vivir. Nosotros vivimos, se puede decir, encerrados desde el mes de marzo, creo que empezamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, más o menos hasta ahí. Y yo le pregunto a la gente que nos está viendo por las redes sociales, en esos 5 meses que vivimos encerrados, ¿qué nos faltó?
No nos faltó nada, ¿verdad? No nos faltó absolutamente nada, no nos faltó comida, no nos faltó nada, porque Dios usó, se puede decir, a las autoridades de nuestros pueblos para poder hacer llegar raciones de comida a nuestras casas, ¿ya? Pero eso, aunque nosotros estábamos dentro de la casa, eso nos permitió a nosotros como iglesia buscar al Señor, buscar en oración, aprender a tener más intimidad con el Padre. Y no había la preocupación. Más bien ahora que salimos de este tiempo de pandemia, la gente, antes de salir de la pandemia, la gente estaba encerrada pidiéndole al Señor, si lograre pasar eso, vamos a congregar, vamos a adorar al Señor, vamos a buscar, vamos a servirle. No sé, hermana Sabi, si corroboró conmigo eso. Entonces, estando dentro de la casa, la gente decía, vamos a servir a Dios. Pero terminó la pandemia, se puede decir que pensábamos que había terminado, que ya no iba a pasar nada. La gente buscó los trabajos, ¿sí? Y se desespera ahora por trabajar. Y es ahí cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios vivo y que Dios cumple sus promesas. Cuando no estábamos trabajando no faltaba nada, porque era un tiempo de preparación que Dios nos estaba teniendo para prepararnos como hijos, para buscar más de su presencia. Y es ahí donde Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí donde Dios también dice en su palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas nos van a ser añadidas, hermana Sabina. ¿Por qué? Porque estamos buscando el reino de Dios. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la generación? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿O qué está pasando con la iglesia? La iglesia ahora está sometida a sus trabajos, ¿verdad? Y llegó la necesidad, mira, me falta esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, porque estamos involucrados en nuestros negocios, ¿verdad? Estamos involucrados en nuestros propios negocios, trabajando para nosotros, pero nos olvidamos de que hay un servicio importante que es servir en la obra de Dios. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, ¿verdad? Para que podáis recibir el poder de lo alto, para que podáis recibir la promesa del Espíritu Santo. Dios le estaba hablando que sean valientes, que ellos iban a estar 40 días en Jerusalén, pero de esos 40 días, con la multitud que había, solo 120 supieron esperar en la promesa del Espíritu Santo. Y este es el tiempo, la gente ahora como que no quiere esperar, quiere las cosas ya, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no estamos involucrados en las cosas de Dios. Yo el otro día que estaba leyendo y estaba sacando una enseñanza, estoy dedicando a escribir un cuaderno donde estoy sacando todas las enseñanzas que Dios me está poniendo en mi espíritu. Siento algo y lo plasmo y empiezo a estudiar para que Dios me vaya dando sabiduría de lo que el Señor me quiere enseñar. Entonces se vino a mi mente y dice, involúcrate en los negocios del Padre y Él te hará partícipe de su herencia, ¿verdad? Amén. Entonces es impresionante ver que cuando tú te metes a trabajar para Dios, para su reino, para Él, Dios te va a hacer partícipe de sus bendiciones, y lo pudimos vivir en esta pandemia. Estábamos involucrados en las cosas del Señor, estábamos involucrados en oración, estábamos involucrados en todas las cosas que Dios nos estaba soltando en ese tiempo de encierro, y Dios estaba dándonos sustento y abrigo, porque la Biblia es tan clara cuando Dios nos habla que estamos seguros en sus manos, ¿verdad? Y aunque usted ve en las noticias, usted abre y se encuentra y ve muerte, ve destrucción. Ahora es tan impresionante, es tan triste ver que cuando usted abre las noticias, lo primero que usted ve es que un padre mató a su hijo o una madre envenenó a sus hijas, y en fin, hay mucho femicidio y la maldad se está multiplicando. Aunque vemos una pandemia que está destruyendo vidas, que está destruyendo situaciones en las que el hombre, en vez de acercarse a Dios, muchas veces se aleja del plan de Dios, hermana Sabe. Sí, la palabra de Dios nos dice, nos sigue hablando, Joel, dice, llora tu joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Dice, solo la vi y desconcertó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Dice, ahorita está Dios buscando su promesa, que las personas que están alejadas de Dios, así como el pueblo de Israel estaba,
que busquen su presencia, que dejen de estar apartados del poder de Dios maravilloso. Es el Dios que nos da todo, el dueño de nuestras vidas. Dejar que lo que no nos lleva a la vida eterna. El instrumento, dice, que haría posible estas cosas grandes, acontecimientos, sería el Mesías, Jesús, en quien cerraría este periodo de la historia, derrotando a sus enemigos, recompensando la iglesia establecida definitivamente de su justicia. Nos está hablando que todo lo que estamos siguiendo la palabra de Dios, seguimos confiando en Él. Dios derribará a los enemigos, la gente que desconfía, la gente que está siempre apartándose de Dios. Entonces, Dios nos da la promesa que debemos de mantenernos en Él. Amén, amén, hermana Sabi. Mantenernos en Él. La palabra mantenerse, podemos decir que es estar firme. Cuando Jesucristo hablaba acerca de las parábolas, por ejemplo, de aquel hombre, dicen el hombre necio y el hombre sabio. Dice que el hombre necio quiso construir o construyó su casa sobre la arena. Vinieron, ¿qué cosa? Los vientos, el mar subió, vino una fuerte tempestad y la casa se cayó. Pero hubo otro hombre, la Biblia lo declara como el hombre sabio, que le costó tiempo construir su casa, pero la construyó en la roca. En el momento que estos dos hombres que Jesús pone como parábola para hacernos ver a nosotros, es el tiempo de ahora. Estamos viviendo tiempos donde hombres muy, muy sabios construyen. ¿Sabe que podemos decir algo, verá, aquellas personas que nos están viendo? Es de sabios construir tu vida espiritual en la roca. ¿Por qué? Porque puede venir la más grande pandemia, puede venir el más gran problema que el universo nos pueda presentar. Pero cuando tu fe está puesta en Jesús, puede venir todo lo que pueda pasar, pero tú vas a estar parado sobre la roca y vas a decir: mi seguridad está en Cristo. Mi seguridad está en el Señor, y vamos a reconocer a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando estamos fundamentados en la arena, en un evangelio liviano, en un evangelio light, como se dice, porque hoy en tiempo se está predicando solamente del tema se puede decir, de prosperidad, un tema de amor y paz. Pero no se le está hablando a la iglesia, a las personas en este tiempo, del tema de la salvación, que es un tema que estoy estudiando, donde Dios habla que cuidemos la salvación como un tesoro grande, hermana Sabi, porque mire, este teléfono, esto es algo material. Yo lo adquirimos hace poco con mi esposo, y uno tiene un cuidado para que no se raye, para que no se golpee, ¿verdad? Porque es un instrumento que nos sirve a nosotros para todo, ¿verdad? Para predicar si tú predicas, para hablar del Señor, para comunicarnos en el tiempo de clase con los niños, y nosotros los estamos cuidando tanto porque tenemos ese miedo a que no se nos dañe. Pero hay algo que la iglesia está descuidando, que los hijos de Dios están descuidando en este tiempo, hermana Sabina, y es el tema de la salvación. Entonces, la Biblia dice, en la palabra de Dios habla que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, aferrarnos a ella como algo que no podemos perder. El apóstol Pablo dice en la palabra que busquemos a Dios continuamente y que muy aferradamente nos apeguemos a la salvación, porque mucha gente dice: no, es que Dios es fiel y no nos va a dejar perder. No, mire, usted abre las noticias y ve que alguien salió de su casa y murió atropellado. Porque la salvación es gratis, pero te la podemos perder en un segundo, hermana Sabi, ¿verdad? Cuando nos apartamos del Señor, a veces alguien pone una tentación. La Biblia dice que Dios no nos prueba más allá de lo que nosotros podamos ser probados, pero la tentación dice que viene porque de lo que hay dentro, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos dentro, es ahí de lo que está mal delante de ti. Por ejemplo, vamos a suponer a alguien que le gusta el alcohol. Dice que de su propia naturaleza es tentado
porque hay algo natural de su naturaleza que está dentro, que todavía no ha sido expuesto a luz, que no ha sido clavado, ¿verdad?, en la cruz espiritualmente, y esa persona, de su naturaleza, de lo que tiene dentro, viene la tentación para el hombre y puede perder la salvación en ese momento, ¿verdad? Entonces nosotros abrimos las redes sociales y nos encontramos con malas noticias, pero nosotros estamos puestos sobre la tierra para lo que dice la palabra del Señor. Él está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya está esperando que los hijos se manifiesten. ¿Cómo se manifiestan los hijos? Hablando la palabra. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios en este tiempo? Siendo luz. El día domingo tuvimos una palabra poderosa de parte del Señor por medio de nuestro pastor, cuando él decía esta palabra, cuando la leímos en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 8, 9 y 10, cuando él ahí dice que nada de lo que está en secreto, ¿verdad?, quedará oculto, todo sale a la luz, y que tenemos que caminar en 3 dimensiones, que son lo que es la bondad, la justicia y la verdad. Cuando como iglesia caminamos en esas 3 dimensiones, no habrá motivo por perder nuestra salvación, porque nuestras vidas están alineadas al Señor. Entonces usted ve en las redes sociales muchas cosas, muy malas noticias, que a nosotros muchas veces nos hacen pensar ¿dónde está Dios? A la gente inconversa, ¿dónde está Dios? Pero nosotros sabemos que nuestra confianza está puesta en el Señor. Hermana Sabi. Sí, siempre nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios, porque no hay otro Dios bajo el cielo, dado a los hombres, que Jesucristo, que vino a salvar el mundo cuando en el principio se perdió esa libertad de la salvación. Cuando nuestro padre Adán pecaron, se fueron destituidos de la ley del paraíso, y desde ahí comenzó el pecado. Pero Dios envió a su Mesías, a Jesús, a morir en la cruz, para por medio de su sangre derramada, convertirnos a Él, ser liberados de ese pecado que nos lleva a la muerte. Pero ahora tenemos una salvación redentora que nos lleva a través de Jesús, vida eterna. Todas estas cosas, como el cuerpo pecaminoso, el cuerpo es materia, tiene que sufrir todas estas cosas de pandemia, susto, calamidad, cosas que pasan en nuestro diario vivir. Pero ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón, es el que nos sustenta, es el que nos da vida, el que da la fuerza, Él es el que nos alimenta en todo momento. Entonces nosotros no debemos de dejar, y los que nos están mirando no tienen esa facilidad, esa fuerza a donde acudir, tienen un problema matrimonial, un problema de padres a hijos en droga, ¿dónde podemos acudir? Y tenemos que ir a Jesús, nuestro Dios, que fue derramada su sangre para liberarnos, para hacernos libres, darnos esa libertad, para darnos la vida mismo, lo que nosotros estamos ahora comunicando la palabra de salvación. No te quedes, busca la palabra de Dios. Si tienes una Biblia en casa, léela, no lo dejes abierta como muchos lo cogen como amuleto, lo cogen ahí y lo dejan. Me decía un día alguien, dice, ¿cómo es que surte esto de la Biblia? Porque yo los tengo abiertas y no sucede nada, ni un milagro pasa. Entonces no es que tenerla abierta como un amuleto. Hay gente que usa la patita de conejo, pone las herraduras en la entrada de su casa. Eso no sirve de nada, porque no está Jesús ahí en su vida. El acontecer de Dios con nuestras vidas es el diario vivir, buscar. Usted se levanta, no se levanta enfocado en su trabajo, se levanta en la responsabilidad de sus hijos. ¿Qué es lo que va a comer hoy? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? ¿Cómo vamos a hacer? No, primerito buscar la oración hacia Dios, decirle, Dios, aquí estoy, mire, no sé lo que va a pasar hoy, porque en verdad no sabemos qué sucede el resto del día, de todos los días. Hoy amanecemos, mire, hoy hubo le voy a contar algo así rapidito. En Santa Elena salió un padre a las 6 de la mañana a comprar el pan. Mire,
quizás él y su esposa estaban despiertos, los hijos aún dormían. Él salió a comprar y viene un carro, no sabemos qué pasó, el desperfecto del carro o el chofer iba ebrio, no sabemos, pero se fue encima de la vereda y atropelló 6 personas, están mal heridas, creo en peligro de muerte. Mire, en la mañana, porque amanecemos preocupados en las cosas que tenemos que hacer, menos preocupados en que Dios es nuestra salvación, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro todo. ¿Dónde podré ir yo si no voy con mi Dios ahí? ¿Será que yo me voy apurada y no bendigo el nombre del Señor, no pongo mi vida en las manos de Él? Todo me puede pasar porque es como cuando alguien cocina, hace una comida desaliñada, nadie se los puede comer porque no ha puesto los aderezos completos. En cambio, la vida es igual, nosotros tenemos que alinear nuestra vida en los caminos del Señor. Amén. Es verdad, hermana, sabe, lo que usted dice, ¿no? La gente en este tiempo se levanta apresurada a sus trabajos. Se levanta muy apresurada a buscar el pan, tal vez porque tiene una numerosa carga familiar o porque hay deudas por delante. Pero yo creo, conversábamos hace unos días atrás con una hermana de Venezuela, ¿verdad? Y decía estas palabras, que en ese lugar hay una iglesia que está abierta a sus puertas a partir de las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Y las personas antes de ir a trabajar, dice que primero pasan por la iglesia, ¿verdad? Y pasan porque ellos entienden el principio de que Él busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces, vemos a una generación, a una humanidad viviendo tiempos acelerados. Tiempos que la gente anda rápido, se levanta y se bañan, se van a su trabajo. Y hermano, parece mentira, pero cuando tú ya te levantas sin orar en la mañana, y ya no oras en la noche porque tu cuerpo está cansado, ¿verdad? Tu cuerpo está totalmente agotado por la actividad diaria. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios desde la mañana, tenemos un día bendecido. Entonces, ¿qué hace esta gente en Venezuela? Dice que la congregación está abierta y la gente normalmente entra a los trabajos a las 8 de la mañana, ¿sí? Y en otra, se dice que está orando 3 horas en la congregación, es un culto en la mañana, es un servicio en la mañana. La gente cumplió con Dios. El pastor decía el día domingo también, tú le estás dando a Dios el diezmo de tu tiempo, ¿sí? Le estás dando a Dios, no le estás robando el tiempo a Dios. Porque si el día total, entre el día y la noche tienes 24 horas, tú le estás dando a Dios 2 horas con 40 minutos de adoración. Y el día que no hay culto, ¿qué le estás dando a Dios? No le estás dando nada al Padre. Entonces, ese tiempo que no le das nada al Padre, aprovecha para predicar la palabra, aprovecha para hacer una visita, aprovecha hacer un ayuno. Entonces, la gente vive, como usted dice, acelerada. Se levantó de su cama, se fue a comprar, se fue al trabajo y así pasó el día. Y vemos una generación que el amor de Dios se le está enfriando por la falta de búsqueda. El amor de la gente, el amor de los cristianos, el amor de los hijos de Dios se apaga, es porque no se busca. ¿Ya? Es porque no se busca el rostro de Dios, es porque no se está en una constante intimidad con el Padre. Y Dios en esta mañana nos está diciendo, a ti que me estás escuchando, ¿verdad, hermano, amigo? Es necesario, es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de acercarnos a Él. Sí, pastora, es que estamos en tiempos difíciles. Sí, es verdad, estamos en tiempos muy difíciles. No sabemos qué vaya a pasar en este último mes. Pero lo que yo te puedo aconsejar es que busques a Dios. Sí, que busques a Dios a tiempo y fuera de tiempo. No busques a Dios solamente cuando hay necesidad. Porque la gente tiene un mal concepto de buscar la bendición y no buscar al que da la bendición. Entonces, cuando tú buscas al que da la bendición, al portador de la bendición,
Yo te aseguro que tu casa será bendecida, porque cuando tú buscas solo la bendición, Dios está viendo solamente un corazón interesado. Pero cuando tú le buscas a Dios, cuando hay y cuando no hay, entonces Dios entiende que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondrá. ¿Verdad? Dios está soltando en este tiempo palabra para poder restaurar las personas, para poder levantar a las personas, poder restaurar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Entonces mi concepto es buscar a Dios. Las malas noticias siempre las vamos a encontrar, hermana Sabi, en todo lugar. Pero hay un lugar donde las buenas noticias están, es en su palabra, en su presencia. Las buenas noticias siempre están en el lugar donde nosotros estamos buscando el rostro de Dios, ¿sí? Donde estamos buscando el rostro de Dios, y donde se busca el rostro de Dios, ahí hay vida y hay plenitud de gozo. Amén, mi hermana Sabi. Amén. Sí, todos estamos enfocados en la palabra de Dios, tenemos que acercarnos más cada día, dejar esa vieja vida en la búsqueda de tantas cosas terrenales que nos han llevado a cosas que... ¿Qué consejo, hermana Sabi, qué consejo usted le podría dar a las personas que nos están viendo, a los hermanos? ¿Qué consejo podría usted soltar a las personas en este tiempo que podemos decir que estamos volviendo a un rebrote? ¿Qué podemos darle a las personas? ¿Qué esperanza podemos darle por medio de la palabra? Bueno, en verdad que los hermanos continúen acercándose, buscando más de la palabra de Dios y dar a sus hijos, a su descendencia, hacer una comida en familia y dar la palabra de Dios, acercarse más cada día a lo que Dios quiere para él, que lo alabemos, honremos su nombre. Y las personas que aún no los conocen, busquen a alguien que esté cerca por ahí, si no los visitan, pídale que le den una palabra de Dios, porque esa es la medicina, la palabra de Dios es la medicina, igual que comemos nosotros 3, 4 veces, a veces comemos poquito, o a veces comemos la comida bien nutrida, pero la palabra de Dios es medicina para el dolor de los huesos. Tú que estás con cáncer, usted que tiene migraña, tiene el hígado, vesícula, quizás ya le dieron algo terminal que el médico ya no puede hacer nada, quédese en su casa, ya no puede, peor con la pandemia, ya no puede estar en los hospitales, ya no hay medicina ahora, pero la medicina está allí. En la Biblia es la palabra hablada de Dios, porque ahí está revelada su Espíritu Santo, el consuelo, lo que tenemos que nosotros tener. Si nosotros leemos primeramente antes del desayuno un café con un pan o algo que nos podamos comer, leemos antes de eso la Biblia, estamos comiendo el manjar, lo divino para nuestra vida, para el aliento del Espíritu Santo que nos aviva. Cuando alguien tiene fiebre, está decaído, no puede estar bien, no puede caminar, se cansa al caminar. Pero si está leyendo la palabra de Dios, es medicina. Le cuento otro, como un pequeño testimonio. Hace días mi hija se enfermó y tenía muchos gases y le dolía, tuvo vómito. ¿Qué podía hacer yo como ser humano? Entonces digo, mi Señor, nuestro Dios, está allí. Y comencé con las oraciones. Le oré todo el día porque todo el día ella estuvo mal, inconsciente. Pero yo dije, Señor, tus promesas están allí. Si estamos vivos, vivimos para ti. Si estamos fuera de aquí, de este mundo, también, si morimos, morimos para Él. Entonces yo dije, Señor, usted me dio esta niña, es lógico que vamos un día a morir, pero no en un tiempo ahora que están en su plena vida de su apogeo, de los niños están en su crecimiento, todavía no han vivido la vida que hemos vivido nosotros, como ahora que es la pandemia, nosotros vamos a decirle a los nietos o los hijos hablarán a sus hijos, mire que tuvimos en el año 2000 con una pandemia que la gente se moría y murió en todo el mundo mucha gente, la gente va a hablar de eso. Entonces ahora yo le estaba hablando a mi hija
de la promesa de Dios que nos da en la Biblia, que busquemos su palabra y confiemos en Él en cualquier situación. No es que solamente podemos decir cuando estamos en algo ya que no podemos, ya la vida se nos acaba. No, en todo momento, cuando estamos así sanitos, bueno, vamos a salir, Dios bendice nuestro salir, bendice nuestro entrar, cuida a nuestra familia, cuida a todos los que quedan aquí, mi descendencia, poniéndolo bajo el abrigo, así como dice Dios que uno pone como la gallina, Dios nos pone como la gallina sus pollitos, nos abriga, nos cubre de todo mal. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, queremos dar gracias a Dios en esta mañana, a todas las personas que han estado escuchando este pequeño tiempo. Una palabra que nos puede Dios dejar para cada uno de nosotros como personas es reconocerle a Dios en todos nuestros caminos. David decía que para él era estar un día en la casa de Jehová era muy beneficioso. Y él no lo decía como persona estar dentro ahí, él estaba tratando de que su adoración era la que iba a tocar el trono de Dios. Su adoración era la que iba a abrir puertas. La adoración de David era la que iba a hacerle ganar las grandes batallas. Entonces, hay batallas que como iglesia tenemos. Y cuando hablamos de iglesia no hablo específicamente de las cuatro paredes, estoy hablando de iglesia como persona, porque siempre digo yo soy la iglesia y mi iglesia siempre anda en todo lugar, por eso que tenemos que ser luz al lugar donde vamos, ¿sí? Donde el lugar donde pisamos, la gente nos va a ver y sabrá que somos luz, o tal vez podremos ser tinieblas, pero Dios manda que nosotros estemos caminando agradando a Dios. Y David, él sabía que el estar en la presencia del Señor le era beneficioso, porque él era bendecido, a tal punto que se convirtió en el hombre que la Biblia dice que Dios mismo dijo, y David es conforme a mi corazón, porque David tocaba el corazón de su Padre, del Padre Celestial. Entonces, yo te motivo en esta mañana a no desprenderte de la voluntad de Dios, a no dejar de buscar su rostro, a seguir orando, a seguir clamando, a buscar más de su presencia, de todo lo que Dios te habló. Mira, si Dios te dijo a ti, si Dios, mira, tú me estás escuchando, si Dios te dijo a ti que tú eras el sacerdote de tu casa, que en ti, por tu simiente, serán benditas todas tus generaciones, tienes que tener la seguridad de que así es. Mientras hablábamos con la hermana Sabia hace un momento, recordé el testimonio, esta historia de mi esposo y la mía hace aproximadamente 15 años. Nosotros estábamos yendo a predicar a Puerto López, habíamos ido a un servicio y aproximadamente íbamos como 10 personas en una camioneta, era una alta, grande así, y una Ford, y íbamos aproximadamente 10 personas. Ya veníamos de regreso, yo estaba embarazada de mi hija, creo que tenía como 7, 8 meses, y ese día tenía que ir a dar un examen, era una vigilia, y yo recuerdo tanto que me tocaba el otro día el examen y yo había confiado en que Dios me iba a ayudar, aunque yo había estudiado, ¿verdad? Me iba a ayudar a poder salir bien de ese examen. De regreso, ya cuando veníamos de regreso para Olón, porque en ese tiempo vivíamos en Olón, se le sale una llanta al carro, imagínese hermano, se le sale una llanta al carro. Mi esposo sabiamente lo que hace es girar el volante hacia la parte del cerro, porque si él viraba hacia su izquierda nos íbamos a dar contra el precipicio, íbamos a morir. Puedo decir que Dios guardó mi vida, la de mi esposo, porque Dios sabe que en él, en su simiente y en mi simiente hay una generación que está adorando a Dios. Y que Dios no nos iba a dejar caer, que Dios no nos iba a dejar morir, porque hay una promesa que no podía morir con nosotros. Entonces,
cuando nosotros nos dimos cuenta, la llanta se había salido, ¿verdad? Y me acordaba de la palabra del apóstol Pablo cuando él lo llevan preso y se levanta un viento muy fuerte que lo llaman Euroclitón, ¿verdad? En el libro de Hechos, y se levanta una fuerte tempestad, un fuerte viento, fuerte, muy fuerte, a tal punto que destruye la nave. Y el apóstol Pablo le dice, no se preocupen, porque todo se va a perder, pero nuestras vidas no, porque tenemos que llegar a donde Dios nos dijo que teníamos que llegar. Verá, el diablo te podrá poner muchos tropiezos en tu vida, va a hacer que hasta la gente que tú tienes alrededor tal vez se levante contra ti, se levante blasfemando contra ti, pero algo que tú tienes que tener en cuenta es que si Dios va delante de ti, Dios te va a respaldar en todo. Si Dios te habló una palabra, verá, Dios nos ha hablado a nosotros como pastores de esta ciudad, porque no le llamamos el pueblo Montañita. Para nosotros Montañita es una ciudad y nos aferramos y declaramos la palabra que dice, y una ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Entonces, nosotros cambiamos ese nombre de pueblo Montañita a una ciudad, Montañita, ciudad de luz. Si Dios a nosotros nos dio como portadores de una palabra para esta ciudad, nosotros todavía seguimos declarando que Montañita será ciudad de luz, que será esa puerta donde de aquí saldrán hombres y mujeres para predicar la palabra del Señor. Pero pastora, si nadie ha salido, más bien otros llegan. No, es que no han salido simplemente porque tú no te has preparado, porque no se está buscando a Dios, se está buscando a Dios a medias tintas, se está buscando a Dios de una manera sencilla. Pero cuando Montañita, cuando sus hijos se metan en Dios, a buscar a Dios en todos los niveles, yo creo que se levantarán y saldrán hombres y mujeres poderosos de esta ciudad de luz para llevar el evangelio a otros lugares, para llevar el evangelio a otras ciudades, a otros países. Por eso, lo ideal es que como hijos de Dios siempre nos mantengamos firmes, siempre mantengamos nuestra confianza en Dios. Que siempre creamos que aunque el enemigo se levantare como río, Dios levantará bandera a favor nuestro. De que la palabra que Dios puso en ti, la semilla que Dios puso en ti, ahora tú vas a ser aquel hombre que va a coger y va a llevar su bolsa de semilla y la va a lanzar a la tierra. Sí, es verdad, mucha semilla caerá en la tierra, en el camino, otra semilla caerá en piedra, otra semilla caerá entre espinos, pero déjame decirte que de esas 100 semillas, 20, 30, 40 semillas caerán en tierra buena y darán su fruto al 100 por 1 y nosotros veremos obrar a Dios a nuestro favor. Es el tiempo de buscar a Dios. Sí, hay un rebrote de pandemia y se mueve y se escuchan muchas noticias. A veces es recomendable no escucharlas, pero hay una mejor noticia que es la noticia del evangelio. La Biblia dice, id y predicad el evangelio a toda criatura viviente. El que cree es bautizado, el que no cree pues será condenado. Entonces, pero buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, como lo dije antes. Entonces yo bendigo tu vida en esta mañana y de verdad una alegría poder otra vez compartir con ustedes la palabra por medio de las redes sociales. Teníamos, creo, ya algunos días que no lo habíamos hecho, pero estamos de vuelta acá, estamos de vuelta a llevar el mensaje del Señor, creyendo que habrá gente que se está conectando y está compartiendo la palabra del Señor para mucha gente necesitada. Entonces yo bendigo tu vida en esta mañana. Estamos, hermana Sabina, muchas gracias por haber compartido este tiempo con la iglesia. Creemos que es el primer momento en la mañana que estamos haciendo, pero vendrán otros días más en la que vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Entonces, muy agradecida, se nos había ido, pero ya está de vuelta. Como el hijo pródigo, ya estábamos de vuelta a casa y de verdad mucha alegría poder estar juntas otra vez en este lugar para adorar al Señor. Esta noche están invitados, verá, vamos a tener un tiempo poderoso, un aire libre en las calles, ¿verdad? Hay un adorador que canta y dice, saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace muchos años, ¿verdad? Sácalo a las plazas, sácalo a las calles,
Y es ahí donde se muestra el verdadero cristiano, porque a veces solamente somos cristianos en la iglesia, pero afuera nos da miedo mostrarnos como cristianos porque le da miedo que la amiga, el amigo sepa que tú eres cristiano, que sepa que tú eres hermanito, que sepa que tú cargas una Biblia. Entonces es en la calle donde se muestran los cristianos. Entonces dice este adorador, saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años y vamos a llevar el evangelio otra vez a las calles porque hay necesidad. Entonces, hermana Sabi, no sé si tiene algo que decir, si no, vamos a orar por este tiempo. Hermana Sabi. Bueno, y es lo único que le podría decir a todos los que están escuchando la palabra de Dios, que se lean Juan 3:16 y el 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el que cree no es condenado pero el que cree ya no solo será condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la palabra que le puedo dejar. Busquen su Biblia en 3:16 y el 17, léalo bien. Y haga suya esa palabra. Usted sálvese, salve a sus hijos, salve todo. Esa es la maravillosa palabra de esta mañana y los bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, en esta mañana, ya creo que ya casi mediodía, ¿verdad? Queremos saludar a hermana Cecilia, una hija de la casa, hermano Freddy, un hijo de la casa, Benjamín, pastor Gino Jiménez, muchas bendiciones. Verá, estamos orando por los pastores. Creemos que Dios es fiel y que el trabajo pastoral no es fácil, hermano, no es fácil. El trabajo pastoral es una carga muy pesada que solo los que son valientes podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Entonces, estamos orando igual por los pastores, ¿sí? Por todas las iglesias a nivel mundial también. Estamos orando por nuestra autoridad espiritual, nuestro apóstol Oscar Poveda, la cual nosotros estamos bajo su cobertura y creemos que si nuestro Padre espiritual tiene una esencia tremenda de parte de Dios, esa misma esencia tendrá que reposar sobre la casa de sus hijos. Amén. Entonces lo bendecimos a todas las personas que se han conectado y creemos que Dios es fiel. Esta noche te invitamos a un tiempo de aire libre que vamos a tener en las calles, en la nueva montañita, y creemos que Dios se va a manifestar. Yo le decía a los hermanos, vamos a hacer bulla. Si las tinieblas hacen bulla, nosotros vamos a organizarnos para hacer bulla y tener un tiempo de alabanza tremendo. Amén. Quiero orar en esta mañana por este tiempo. Amén. Padre, yo te doy gracias por habernos permitido, Señor, con libertad predicar tu palabra. Señor, en otros países el evangelio no puede ser predicado con libertad. En otros países, si tú entregas un tratado, si tú le dices a alguien Dios te bendiga, si tú te congregas en un lugar, o vas preso o te matan. Pero gloria a Dios por el Ecuador. Gloria a Dios por el Ecuador, porque podemos predicar el evangelio con libertad. Por eso es el tiempo de que saquemos a Dios de los templos y lo manifestemos en las calles, para hacer conocer la palabra del Señor, para hacer conocer la promesa de Dios, el plan de salvación para las personas que quieren o tienen necesidad de un Salvador, que necesitan y tienen necesidad de conocer el propósito de Dios para con su vida. Gracias por el Ecuador, Señor. Oramos por el presidente de la República. Oramos, Señor, por aquellos que conforman, Señor, aquella mesa de autoridades que están cerca de él. Padre, da sabiduría, da entendimiento, Señor. Oramos también por los presidentes comunales para que tú des sabiduría también a cada uno de ellos. Y aún nosotros pudiendo predicar tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y cualquiera que en esta mañana me está escuchando, la palabra del Señor viene por el oír, y el oír a través de tu oído va a llegar la salvación a tu casa.
Por eso no callamos la palabra del Señor, por eso no callamos el evangelio, por eso no callamos el mensaje, porque si nosotros callamos en este tiempo, Dios nos demandará que hemos callado la promesa del Señor. Entonces en esta mañana agradecemos este tiempo glorioso, agradecemos este tiempo en el que hemos podido estar predicando tu palabra, Señor. Libertad, gracias por este Ecuador, esa tribu de Dan que juzga las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, amados. El Señor les guarde y les guíe en todo tiempo. Aleluya. Amén.